Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo 4 de, del podcast de la USPAE. Hoy, como vamos a continuar, como lo venimos diciendo, con el tema de gestión ambiental. Dentro de la USPAE tenemos una línea que es la gestión ambiental y vamos a tratar de decirles qué hacemos dentro de la gestión ambiental. Ya lo tocamos en el capítulo 2, todos los temas en particular, pero hoy vamos a profundizar en el tema de gestión ambiental. Bueno, como lo saben, y ahorita Alex nos va a dar un dato, en ese sentido, la gestión ambiental es muy importante en la vida diaria. Y hoy vamos a hablar de esto. De lo que se trata este episodio es de que ustedes entiendan qué importancia tiene una manifestación de impacto ambiental para su vida diaria, cómo influye en su vida diaria, y para lo cual vamos a profundizar un poco más en ese sentido. Como les venía comentando sobre la gestión ambiental, hoy vamos a hablar de eso y para lo cual tenemos aquí gente de casa. El responsable de la línea de gestión ambiental de la USPAE, Alex, por favor, preséntate. ¿Qué tal? Mucho gusto, Alejandro Medina, para todos ustedes. Soy técnico académico del Instituto de Ecología. Sí, está bien. Digo, nada más vamos a que te conozcan y ahorita hablamos sobre todos estos temas, ¿no? Y por qué es importante tu área que estás gestionando, ¿no? De este lado tengo a Rodolfo, que también es de casa, aquí en la USPAE, tiene ya unos añitos trabajando con nosotros en temas de gestión ambiental principalmente. Rodolfo, por favor. Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Rodolfo. Soy de formación profesional biólogo y estoy como técnico de proyectos aquí en los PAE. Perfecto. Una vez que ya conocieron, son los dos que van a estar hablando más de este tipo de cosas, pues les comento un poco, ¿no? Es importante puntualizar, dejarles el mensaje que nosotros no evaluamos, no damos los permisos ambientales. Nosotros hacemos el análisis, pero la que autoriza es la autoridad, tanto estatal como federal. Entonces es importante porque luego muchas veces confunde que nosotros damos permisos ambientales y en realidad nosotros no damos los permisos ambientales, ¿no? Todo el mundo nos gusta tener pues nuestro cafecito, nuestra cervecita fría, lo cual implica tener electricidad en nuestras casas. ¿Se han puesto a pensar cómo llega la electricidad a nuestras casas? ¿De qué fuente viene esa electricidad? Pues no, ¿verdad? Porque todo el mundo nos tomamos el cafecito, nos tomamos la cervecita y no nos ponemos a pensar o por qué tenemos la televisión o por qué tenemos un refrigerador que conserva nuestros alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa electricidad proviene de algún sitio, alguien lo está generando, ¿no? En este país tenemos a la Comisión Federal de Electricidad, que es la paraestatal que se encarga de darnos la electricidad, pero me parece muy importante, Alex, que le des ese dato contundente de cómo la población en México ha crecido y obviamente requiere electricidad. Sí, platicábamos hace un momento que la población en el país, entre 1980 y 2020, en esos dos censos, pasó de 66 millones a 126 millones de personas. Entonces, como dice bien Rafa, nosotros estamos acostumbrados a que nos levantamos, prendemos la luz, salimos a la calle, tomamos un vehículo y en lo que menos pensamos es en la fuente de energía que mueve todo eso, ¿no? ¿De dónde viene, de dónde se obtienen los recursos o las fuentes de energía para el vivir diario de las personas y además para las industrias, ¿no?
Entonces, el desarrollo del país depende del crecimiento, también dependen de que las fuentes no solamente se mantengan. No podemos tener las mismas fuentes de energía si ya tenemos el doble de población en México. Cada vez que tenemos que expandir nuestras fuentes de energía, dependemos de proyectos nuevos. Así es. Sí, y lo que dice Alex, ¿no? Es muy importante. Este crecimiento de la población, uno de los objetivos principales del gobierno es tener electricidad para todos. Y entonces, esa electricidad tiene que salir de algún sitio, para lo cual tenemos muchas fuentes de electricidad. Bueno, yo no sé si lo sabían, pero se los comentamos y por eso empecé así meternos ya a este tema, que ya sea de Laguna Verde, que es una planta nuclear que todo el mundo conocemos en la región, a muchas plantas, ¿no? O sea, plantas de ciclo combinado, plantas de fotovoltaico, digo, ahí ayúdenme, no importa que me interrumpan, ¿no? De energía solar. Y cuando digo ciclo combinado, puede ser agua, de vapor, de gas. Con vapor, con gas, con las geotérmicas también, Así ¿no? es. Entonces, hay muchas fuentes que la riqueza que tenemos en el país, que todas las podemos combinar para tener una reserva de energía que ya se nos está acabando y que cada vez tenemos que tener más. Si ustedes lo siguen en las noticias, hay muchos apagones en la península de Yucatán, porque no hay muchos fuentes de electricidad en esa zona y hay que traer gas de Texas para poder funcionar las de ciclo combinado. Bueno, todas esas requieren un permiso ambiental, que es Semarnat, o los gobiernos estatales tienen su Secretaría de Medio Ambiente, o la Semarnat, que es la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente del país. Necesita saber de qué se trata esa obra en particular, o esa fuente de energía de electricidad para el país, en dónde va a ser y qué impactos ambientales va a tener, tanto positivos como negativos, porque es importante mencionarles que los impactos, todo el mundo decimos impactos ambientales y todo el mundo pensamos en impactos negativos nada más, pero también hay impactos positivos, dependiendo del sitio, los proyectos, la comunidad, etcétera, 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 ¿no? Digo, y me pueden interrumpir cuando quieran ustedes dos, por favor, que no sea un monólogo. Que luego... Es que también está la tendencia ahorita de, pues justo obtener la energía a través de otras fuentes, como ahora se busca, pues sustentables, ¿no? Que tengan menor impacto hacia el ambiente, como lo tenían cuando era el caso de los hidrocarburos. Entonces, ahora buscando obtenerla de otro recurso, pues también la autoridad, al ver que se hace uso de otra fuente, busca también conocer cómo se comportan los proyectos en el medio ambiente, ¿no? Conocemos ya de tiempo, creo que cómo se comporta con los hidrocarburos, pero ahora con las nuevas fuentes, con la eólica, la fotovoltaica, pues se espera también que el ambiente, incluyendo la sociedad, se comporten de manera distinta, y ahí es cuando también nosotros podemos aportar en los estudios ambientales, ¿no? Claro, y el INECOL desde el inicio está metido en este tipo de proyectos, desde que vino el INECOL de la Ciudad de México acá, y ya lo hablé en el primer capítulo del podcast, lo hablamos nosotros, como Laguna Verde, que es la central nuclear para generar electricidad, el instituto estuvo involucrado en la parte ambiental. Entonces tenemos una historia de muchos proyectos, yo creo que más de 100 proyectos de este tipo durante toda la historia del INECOL hemos hecho, ¿no? Pero justo ahorita que dices una historia, a nosotros nos tocaron dos transiciones muy interesantes. Por un lado, por muchas décadas, el desarrollo energético del país fue exclusivamente una prerrogativa del gobierno. Estamos hablando de CFE, estamos hablando de fuentes convencionales, es decir, hablamos de fuentes fósiles de energía,
y de centrales desde carboeléctricas, centrales que quemaban diésel y poco más recientemente las que ocupan gas. En ese sentido hubo una mejoría en ese aspecto. Y las únicas fuentes que eran renovables de esa época pues eran las hidroeléctricas. Así es. El problema del desarrollo de las hidroeléctricas de los años 50, los últimos grandes proyectos de embalses de mucha extensión. Que yo creo que el Cajón fue el último grande. El Cajón, ¿no? Fue de los últimos grandes, pero estoy hablando de presas como la Miguel Alemán, presas en las que simplemente los pueblos tenían que desplazarse. Así o sea, no había mucho margen de maniobras en el sentido de si querían quedarse o no. Los proyectos se hacían y no se tenía realmente muy contemplado el aspecto ambiental, ¿no? Claro, afortunadamente hoy día se han desplazado esas grandes presas por mini hidroeléctricas, que son mini presas, ¿no? La tecnología ha avanzado también en ese sentido. Pero bueno, vamos a concretar por qué es lo que estamos aquí, ¿no? La importancia que tiene hacer un buen proyecto de manifestación de impacto ambiental que le dé la pauta a la autoridad de decir, ok, te vas a poner ahí, vas a generar electricidad, me parece muy bien. Sin embargo, aquí tienes un resolutivo, que es un documento donde te permite hacer ciertas actividades como generar electricidad, pero que están sujetas a condicionantes, ¿no? A condiciones que tienes que solventar durante la etapa de construcción y operación de lo que se vaya a evaluar. Esto es muy importante y ahorita, Alex, por favor, dinos de en qué consiste una manifestación, así a grandes rasgos, sin ser tan técnicos para que todo el mundo lo pueda entender. Afortunadamente, creo yo que les está quedando claro la importancia que tiene y que ustedes dicen, pero a mí la manifestación de impacto ambiental, ¿para qué me sirve? ¿No? Bueno, sí sirve porque de alguna manera ustedes tienen electricidad en la casa. Y puse el tema de electricidad porque todo el mundo queremos electricidad en nuestra casa. Entonces, sí hay una importancia desde el punto de vista de injerencia en lo que se hace un buen estudio de impacto ambiental con la vida cotidiana de todos nosotros. Pues sí, justo las manifestaciones de impacto son estudios multidisciplinarios. Una cosa que nosotros cuidamos mucho es que tenemos el personal justamente para los diversos temas que se tienen que atender. Son multidisciplinarios y lo que buscan es, primero, identificar el área en la que se van a insertar. Definimos regiones, hay áreas en particular en las que se trabaja, definimos el alcance del proyecto, tenemos la información técnica. Perdón, Alex, que te interrumpa. Lo definimos una vez que tenemos el sitio que nos los da quien nos contrata, ¿no? En CFE, por ponerse un ejemplo, nos dice, vamos a poner una de ciclo combinado en Tuxpan, por ponerles un ejemplo de una de combustorio, va a ser ahí, y a partir de ese sitio que ellos nos dicen, aquí va a ser, entonces construimos lo que dice Alex, ¿no? Empezamos de algo, a partir de un territorio donde van a poner o van a insertar algo que no estaba, y nosotros lo que queremos hacer es, a partir de ahí, todo lo que nos está diciendo Alex. Lo que tenemos que hacer es entender de alguna forma los componentes en términos de lo que usan los promoventes, que es la ingeniería. Ellos nos tienen que decir, este es el proyecto, este es el calendario de trabajo, este es el número de personas, de maquinaria, vehículos que voy a incorporar, pero además estos son los procesos. Voy a construir de esta manera, el sistema va a generar, ahora que mencionas el ejemplo de Tuxpan, pues si nos van a decir que es una combustión, lo que tenemos que hacer es entender qué es lo que va a quemarse, qué es lo que se va a usar para la combustión y cuáles son sus emisiones, por ejemplo, cuáles son los subproductos que pueden generar un impacto al ambiente, y ver hasta dónde pueden alcanzar y ver también cuál es el efecto que puede tener sobre especies, ecosistemas. Que es muy importante lo que dices, Alex, porque en este caso particular las emisiones son importantísimas.
pero cada proyecto tiene su particularidad. No es que todas se vean con emisiones, sino que cada proyecto tiene su particularidad, y por eso es tan importante el capítulo 2, porque es toda la ingeniería que el que va a evaluar. Nosotros no somos evaluadores, nosotros estamos haciendo un análisis que se ve cristalizado en un reporte que es la manifestación de impacto ambiental, en un reporte extenso de trabajo que es la manifestación de impacto ambiental. Los evaluadores que van a, valga la redundancia, evaluar el estudio de impacto ambiental necesitan saber a detalle qué es lo que se va a construir y cómo se va a construir y cómo le van a hacer, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza ya nuestra labor en el territorio, ¿no? En ese aspecto también es que no nos manejamos solos, ¿no? Nada más tenemos el proyecto y nosotros comenzamos a desarrollar toda la parte técnica y del documento, sino que más bien, dependiendo de un trámite de la federación o de la estatal, de la parte estatal, ya hay ciertas guías que también la autoridad pues nos hace ver, para que también ellos puedan obtener información pues importante y relevante, no solo estemos poniendo información por ponerla, ¿no? Claro. De alguna manera nos dicen, oye, te tienes que ir por acá, Claro. Y también nosotros con la experiencia pues también sabemos y observamos que hace falta algo, lo incluimos, o si hay algo que no tiene pues importancia, se menciona o simplemente también se deja fuera. Claro, y que es muy importante lo que dices, porque totalmente de acuerdo. Hay unas guías que existen ya en estas entidades de gobierno, tanto estatal como federal, y yo siempre he puesto el símil de es como hacer un pastel de zanahoria. Tú tienes la receta del pastel de zanahoria, pero si aquí estamos 3 y cocinamos con la misma receta, a lo mejor no nos queda igual. Nos queda, sí, el pastel de zanahoria, pero a lo mejor Alex le pone un poquito más de Royal y Rodolfo le pone un poquito más. Pero hay una guía que tienes que seguir para llegar al pastel de zanahoria. Sí, pero aquí siguiendo tu referencia, es muy importante decir que no podemos entregar al final de cuentas un pastel de chocolate, porque claro, no era lo que nos está pidiendo la autoridad. Sí. Una de las críticas que frecuentemente hace la autoridad, sea la federal o sean las estatales, a los documentos es no manejar información que no sea relevante, no manejar información que sea de relleno. Y una cosa que nosotros cuidamos, y como decía yo en un principio, es tenemos equipos multidisciplinarios en los que los expertos de cada tema, y además con mucho seguimiento y con mucha orientación en la información académica que la propia institución genera, en fuentes académicas de otros lados, en bases de datos, en una serie de recursos que cada vez son más abundantes, nosotros damos realmente un sustento a la información que estamos presentando. O sea, tiene que ser información técnica, adecuada, precisa, de las fuentes que tenemos, pero además también de la información en campo, de lo que nosotros vamos a campo, y es una de las cosas de las que nosotros nos preciamos mucho, de nuestra diligencia pues en la información que obtenemos en campo. Sí, claro, que es muy importante, y después podremos tener un programa especial de ver este tipo de cosas, ¿no? Porque hay, como todo, hay manifestaciones de impacto ambiental que se hacen desde oficina y otras que se hacen desde oficina y 2 personas, u otras que hacen manifestaciones de impacto ambiental multidisciplinarias, ¿no? Aquí hay de todo en ese sentido, que para eso quiero que me digan, ¿no? Y aquí nos vamos a dividir un poco o un mucho de los capítulos, a grandes rasgos, del 1 al 4 más o menos, Alex, del 5 al 8, Rodolfo, a grandes rasgos. ¿De qué se trata ese documento? ¿Qué es lo que se ve? Sin meternos tan a detalle, simplemente que todo el mundo entienda que es un documento técnico muy especializado que consta de 8 capítulos. Sí, pues los capítulos 1 y 2 son básicamente la información del promovente, quién es el que está presentando el proyecto, y además quién es quien elabora la manifestación, en este caso nosotros. Ese es el 1. El capítulo 2 es el que tiene la información técnica. Lo que decíamos hace un momento, desde calendarios, tiempos, personal,
materiales, maquinaria, vehículos. Durante construcción, durante operación. Tenemos normalmente 4 etapas. Inclusive hasta cierre, ¿no? Tenemos una preparación de sitio, es decir, las nivelaciones de terrenos típicamente, la construcción propiamente dicha, es decir, ya maquinaria, edificios cuando los hay, personal, todo esto. Que para que se dé un ejemplo, perdón, Alex, es que se me viene así, ¿no? El tema que es muy trivial, o puede ser, o que nadie toma en cuenta, pero por ejemplo, si tienes 300 trabajadores al mismo tiempo porque tienes que hacer una cosa grande, ¿dónde orinan los 300 trabajadores? ¿Dónde van al baño a defecar los 300 trabajadores? Bueno, hasta eso también lo tomamos en cuenta, ¿cierto o no? Así es. Digo, nomás para que se den una idea de la magnitud que lleva este análisis en una área donde va a verse impactada no solamente por la operación, sino desde antes de que empiece todo, se está haciendo este seguimiento, ¿no? Así es. Luego tenemos una etapa de operación que es la que refleja normalmente ya el tiempo de vida útil de que tiene un proyecto, si es una hidroeléctrica, si es un proyecto eólico, un proyecto solar, si estos tienen una etapa en la que se puede hacer una renovación de los materiales y extender la vida útil, y finalmente una etapa de desmantelamiento y de cierre. Los proyectos no pueden quedar definidos como, bueno, solamente nos retiramos y ahí dejamos los fierros, pues no, eso no puede ocurrir. Entonces, toda esta información es lo que va en el capítulo 2. Ahora, en el capítulo 3, lo que se hace es establecer la vinculación del proyecto con los ordenamientos jurídicos y con los instrumentos de desarrollo que hay. Desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hasta los planes de desarrollo regionales, los ordenamientos, las leyes, todas las normas que debe cumplir el proyecto, nosotros establecemos, ¿no? Incluso es muy importante que en estos puntos, en este aspecto, puede ser que el proyecto tenga que tener una adecuación. O sea, por ejemplo, si hay una proximidad con un área protegida, si hay algún lineamiento legal que tenga que ser ajustado, que el proyecto se mueva, todo esto va en el capítulo 3. Que el capítulo 3 es que el área donde va a estar insertado el proyecto cumpla con todos los temas de políticas públicas ambientales que existe, que ya los dijo Alex, ¿no? Ordenamientos ecológicos, ordenamientos territoriales, desarrollos urbanos de los municipios, áreas naturales protegidas, estatales, federales, etcétera, etcétera. Que no haya algún impedimento de que ahí no se puede poner ese sitio porque es un área de conservación, por poner un ejemplo, una unidad de gestión ambiental, que es la famosa SUGAS dentro de los ordenamientos ecológicos, etcétera, etcétera. Entonces el 3 se trata de eso y que es muy importante porque hace toda la vinculación del proyecto y cómo está el área antes de que el proyecto llegue ahí, ¿no? Incluso este capítulo se vincula mucho con lo que también se conoce como dictámenes de factibilidad ambiental, porque resulta que en el pasado algunas instancias, principalmente gubernamentales, determinaron algunas inversiones de proyectos en sitios en particular, y ya cuando estaban trabajando se daban cuenta de repente que estaban en una zona que era un área protegida o que había algo que una zona de manglar impedía que se desarrollara el proyecto, y entonces a la par del desarrollo de los dictámenes de factibilidad, pues aquí tenemos también un capítulo que ya desglosa por completo ese aspecto. Que de hecho, si choca con alguna de estas políticas públicas, con esa simple discrepancia, te pueden rechazar el proyecto. Lo pueden rechazar, por eso es que desde el punto de vista ambiental. Lo que hacemos es, esa es una de las interacciones que tenemos con los promoventes para decirles, ¿sabes qué? Mueve esta área, cambia este camino de lugar, y con esto puedes no caer en este tema de incumplir algún aspecto normativo. Claro, y el capítulo 4, que es muy extenso, es el más extenso del documento. Pues Alex, por favor, desmenúzalo a grandes rasgos, que es ahí vemos temas biológicos y físicos y sociales, ¿no? Sí, pues comenzamos justamente con determinar la superficie
de marco que le vamos a dar al proyecto. Nosotros no podemos abordar el proyecto como un aspecto puntual y solamente estudiar lo que está inmediatamente en esa zona, sino que definimos, a ver, el proyecto abarca o contempla tanta superficie, tantas hectáreas, porque es una central eólica, por poner un ejemplo, o una solar. Entonces ya sabemos que tenemos esta superficie, pero pues no podemos solamente tomar la foto de ese punto. Establecemos una región en la que podemos hacer un comparativo entre las condiciones que tenemos en los predios que van a ser afectados y lo que hay en el marco regional. Entonces, con eso empezamos el capítulo 4. Que es el famoso sistema ambiental regional. Cuando es un tema de... Porque además de la escala. De la escala, ¿no? Digo, no lo hablamos y ahorita a lo mejor hacemos un paréntesis para hablar que hay modalidades dentro de la manifestación de impacto ambiental, ¿no? Particular, regional o incluso estatal. Exacto, entonces dependiendo, pero en lo que Alex se está enfocando es en el sistema ambiental regional. Ver qué influencia va a tener el proyecto hacia más zonas más allá de lo que es el área del proyecto, ¿no? Continuamos entonces con toda la serie de aspectos de los componentes bióticos, abióticos, socioeconómicos, los temas de paisaje. Les explico un poco. El componente abiótico, que ese es en el orden en el que viene en las guías de Semarnat, lo que describimos son los componentes de clima, geología, suelos, hidrología. Podría parecer que no es tan relevante hablar, por ejemplo, del clima en el marco de un proyecto, pero en función de eventos como desastres mal llamados naturales recientemente, por huracanes, por... de moda. Estamos teniendo ahorita nosotros eventos por precipitación extrema, al siguiente año tenemos por falta de lluvia, al siguiente tenemos un huracán. Bueno, pues todo eso, tener la descripción de los componentes del clima, de la hidrología, y saber cuál es el comportamiento en esos aspectos, nos va a ayudar también a entender qué riesgos puede tener el proyecto, pero además cuáles puede representar el proyecto para la región en el marco de estos temas, ¿no? O sea, por ejemplo, para los escurrimientos hidrológicos, si es una presa, pues es un tema totalmente relevante. Que le pega, porque hablamos de la región, pero hablamos de las comunidades que están en la región. En un evento extremo, ¿cómo van a verse afectadas por esto, ¿no? Es una de las premisas importantes de la autoridad, saber que el proyecto no va a incidir o a representar un factor de riesgo para población, ecosistemas, las comunidades, la gente en la región en la que estaría insertando el proyecto, ¿no? Lo mismo pasa con temas de suelos, de geología. Insisto, pueden parecer no relevantes, pero si el riesgo es este proyecto a la hora de insertarlo, esta ladera se vuelve un riesgo, hay que analizar esos aspectos. Luego vienen los componentes bióticos, que es la parte más extensa del proyecto. Tenemos un equipo de botánicos, de faunólogos que destinamos a campo. Botánicos, los que ven las plantas, faunólogos, los animales, y que además, perdón Alex, pero que es qué hay en el sitio. O sea, cómo lo que vas a llegar a insertar va a interactuar con esas plantas y con esos animales, y se hace todo un análisis. Así es. Partimos de listados, por ejemplo, de especies potenciales, en los que sabemos que si el proyecto está en una región tropical o una región árida, ya sabemos a partir de bases de datos, de publicaciones, de cartografía ya generada, potencialmente qué podemos encontrar. Y con eso nos vamos a campo y dedicamos tiempo en campo, un esfuerzo importante con metodologías bien definidas de muestreos, de cuadrantes de vegetación, de captura de individuos, de animales a través de trampas. Usamos cámaras trampa, usamos distintos mecanismos. Usamos drones, redes de niebla, de todo tipo, ¿no? O sea, sí es importante, Alex, que puntualicemos que una de las partes principales que tenemos nosotros es que sí vamos a campo, ¿no? Porque es muy importante puntualizar que nuestro trabajo desde gabinete es muy bueno, pero que está fundamentado con
salidas de campo. ¿Cómo está en la vida real ese sitio y qué es lo que hay antes de que llegue un agente externo, ¿no? Por decirlo así? Y aquí es muy importante decir también que nosotros los métodos que tenemos no son destructivos o no generan daño a los organismos. Nosotros no capturamos organismos, no los llevamos. Normalmente lo que hacemos es tomar datos, medidas, pesos y liberarlos. Y además, para todo esto, de la propia Semarnat contamos con autorización para eso. Tenemos un permiso de colecta definido por territorios en particular en los que hacemos los trabajos que realizamos. Y qué bueno que lo dices, porque sí es importante mencionar que para esto necesitas un permiso para poder manipular la fauna y la flora, los animales y las plantas que encuentres, ¿no? O colectarlos en todo caso, como la flora, ¿no? Que a veces es difícil identificarla en campo o por el experto y tiene que hacerse una pequeña colecta del ejemplar para traerlo ya sea al herbario o hacer consultas. Y luego donarlo al herbario, ¿no? Así es. Al final de cuentas, además enriquecen un acervo biológico, claro, ¿no? en claro, la institución, claro. ¿no? Para esto además tenemos que comprobar la validez a través de una serie de métodos estadísticos que permitan brindar información sobre la confianza de los datos que estamos obteniendo en campo. No nada más tomamos una foto, que además, por ejemplo, uno de los protocolos que tenemos es que prácticamente todas las fotos que obtenemos son georreferenciadas, es decir, desde que se toma la imagen ya tenemos la coordenada también establecida en los sitios en los que estamos obteniendo nuestra información, ¿no? Después de esto tenemos también la información socioeconómica. Nosotros tenemos por obligación, está por norma, que tenemos que ver cuál es la población, cuál es el aspecto cultural, incluso de comunidades en los sitios, los aspectos antropológicos también. Hay un procedimiento que establece en México el INAH sobre sitios que pudieran tener componentes antropológicos, pero desde el punto de vista ambiental nosotros tenemos también que establecer alguna información. Hay un aspecto más que es los temas de paisaje, cómo visualmente, qué impacto puede tener el proyecto en un sitio en el que se inserta. No es lo mismo hablar de un proyecto fotovoltaico, que básicamente estamos hablando de elementos que no van a pasar de 1 metro, 1,5 metros de la superficie, a tener una central eólica en la que estamos, ya cada vez los aerogeneradores son de mayores dimensiones, ya tenemos lo que llaman el poste o el tronco cónico, pues arriba de los 100 metros, con diámetros de 70 metros para las aspas, ¿no? Entonces, eso visualmente, ¿qué impacto tiene? Hay una metodología también, hay una serie de cartografías que se realizan, y finalmente todo esto se integra, todo este capítulo 4 termina con un componente que es lo que se llama el diagnóstico ambiental. Nuevamente una serie de herramientas entre estadísticas, cálculos, etcétera, con datos como números de especies que están normadas o protegidas, el número de ejemplares que se encontraron, la superficie que afectan, una serie de parámetros que se toman en cuenta y que finalmente permiten hacer que el documento tenga un resultado cuantitativo, es decir, que no se preste a interpretaciones, que no se diga es que creemos que no va a pasar nada o creemos que no hay un impacto, sino que diga hay una certidumbre de confianza de esto en los datos y tiene un efecto y tiene un número que la autoridad finalmente es la que utilizará para su evaluación, ¿no? Para su determinación. Y una vez que tengamos esos capítulos, entonces viene la parte de los impactos, ¿no? De las medidas de mitigación. Entonces, Rodolfo, por favor, a grandes rasgos, del 5 al 8, ¿no? Bueno, una vez que tenemos la descripción de la parte técnica por el proyecto y de la descripción del sistema ambiental, es decir, de todos los componentes que se ven involucrados con el mismo proyecto, que es el capítulo 4 que se describió,
tomamos como base justo este último apartado que comenta Alex, que es el diagnóstico ambiental, en donde ya tenemos cosas importantes como si hay especies sensibles, lugares o sitios también sensibles como áreas naturales, AICA, regiones prioritarias, temas incluso de la sociedad, ¿no? Si hay comunidades indígenas y esto. Nosotros tomamos justo eso como base para identificar qué componentes son los más vulnerables ante las actividades que se van a desarrollar del proyecto. Es decir, de los capítulos anteriores, nosotros vamos a tomar las actividades que se van a desarrollar del proyecto durante la etapa de desarrollo hasta la etapa de operación y los componentes ambientales que se describieron, ¿no? Flora, fauna, suelo, hidrología, todo. Con esto, nosotros ya tenemos dos componentes importantes, las actividades y los componentes. Entonces aquí lo que vamos a analizar son las causas y efectos que se derivan de las actividades del proyecto, principalmente con los componentes ambientales. El capítulo 5 es de metodología. Digo, ya tenemos una descripción de todos los componentes y todo, y hay diferentes metodologías para evaluar, para hacer una evaluación de los impactos, ya sean positivos o sean adversos, negativos. Hay diferentes metodologías. Nosotros a través del tiempo hemos estado consultando e incluso adaptando diversas metodologías, incluso trabajando con la misma de Gira para poderlas establecer en función de que sean viables para los proyectos. Una vez que tenemos identificado nuestra metodología de trabajo, ya procedemos a hacer pues todo el desarrollo, que es prácticamente confrontar las actividades del proyecto con los componentes ambientales. Es decir, si va a haber un desmonte, ¿a qué componente afecta? Pues ya sabemos que mayor parte de la vegetación, pero también le va a pegar al suelo. Y esto también y a esto vamos identificando impactos, efectos directos y también aquellos indirectos, ¿no? Que pueden ser, de este desmonte también va a perjudicar, por ejemplo, a la recarga del acuífero, que ya va a ser algo indirecto, o a la erosión del suelo. La idea es que justo vayamos identificando cada interacción que hay entre actividades del proyecto con los componentes para nosotros al final identificar efectos potenciales que ya sean negativos o positivos y estos a su vez poderlos valorar. A través de una metodología le vamos a dar una importancia, ¿no? Si es negativo, pero ¿hasta qué punto yo le puedo decir a la autoridad? A ver, es negativo, pero si le aplico una medida correctiva o de prevención, se va a volver reversible, o simplemente mi impacto yo te voy a escribir que es temporal. Esta es prácticamente la esencia del capítulo 5, ¿no? Identificar aquellas actividades que tienen una interacción positiva o negativa con los componentes ambientales. Ese capítulo 5 nos da la pauta para ver cómo podemos minimizar los impactos, porque muchas veces hablamos de quitar los impactos, es un poco complicado para ser honestos, pero sí podemos minimizarlos mucho, ¿no? Y lo que él decía de la de Gira es la Dirección General de Riesgo de Impacto Ambiental de la Semarnat, que es el departamento dentro de Semarnat que evalúa las manifestaciones de impacto ambiental. Entonces, el capítulo 5 nos va a dar unas matrices para decir, durante la construcción va a haber estos impactos, durante la la operación va a haber estos impactos. Entonces, sí es un capítulo importante y aquí sí se evalúan los impactos para ver de qué manera podemos nosotros remediarlos. ¿Y cómo lo vamos a remediar? Bueno, cada impacto trae una medida de mitigación, que es el siguiente capítulo. Una vez que a través del capítulo 5 identificamos los posibles efectos o que se van a transformar en impactos, pasamos al capítulo 6. Prácticamente es desarrollar alguna medida, alguna estrategia, alguna acción que mitigue, que corrija o que compense los impactos que ya evaluamos, que ya describimos para cada componente. Y bueno, el objetivo es justo desarrollar estrategias para minimizar o anular prácticamente los impactos, ¿no? A esto hay que considerar que ciertos impactos, desde su descripción, se van a considerar temporales, algunos son permanentes, otros ya son reversibles, otros irreversibles. Esto se va describiendo en el capítulo 5. En el capítulo 6 ya se buscan todas aquellas alternativas
también en función de la disponibilidad de en lo que cuenta, bueno, pues la empresa hay que considerar, y lo del proyecto, como comentaba Alex, ¿no? A veces desde capítulos anteriores se van haciendo correcciones de este camino mejor puede ir por otro lado, o este camino está invadiendo estas cosas, y entonces en función de eso nosotros ya vamos considerando estrategias o acciones que se pueden implementar para minimizar los impactos, ¿no? Digo, a través del tiempo se ha tenido experiencia en diferentes proyectos, los eólicos, los fotovoltaicos, desarrollos urbanos y todo, que ya tenemos o conocemos cuáles son los impactos que se desarrollan en la zona, ¿no? Aquí solamente sabemos que va a haber un impacto, por ejemplo, a la vegetación, solamente es definir qué tan importante es la vegetación o qué tipo de vegetación es para nosotros ya poder proponer alguna estrategia, ya sea una reforestación, una revegetación, incluso el propio rescate de la flora, ¿no? Sí, algo que ha ocurrido recientemente es que, y eso es bien interesante, que los promoventes en un principio, en los primeros desarrollos, después de que fueron gubernamentales, cuando empezaron a ser de privados, las manifestaciones las veían como si fueran un obstáculo. Las veían como si fuera un requisito y hay que pasarlo, y nos veían así como, pues ya ni modo, ¿no? Poco a poco se fueron dando cuenta de que los estudios son también una oportunidad. Lo que nosotros les damos es información estratégica para la empresa y les ha permitido hacer ajustes al establecimiento del proyecto, y esto se relaciona con lo que decía Rodolfo hace un momento. De hecho, recientemente la mayoría de los proyectos que nos están dando los están insertando en zonas que actualmente son más bien agropecuarias. Muchos están buscando no entrar en áreas con vegetación primaria o vegetación muy conservada. Tratan de quedarse en esas zonas, y entonces se habla de que son sitios que ya tienen un impacto, que ya no hay una vegetación natural que pueda ser afectada, y tratan de confinarse, tratan de quedar enmarcados en esos territorios, ¿no? Y también, para no estar aburriendo a toda la audiencia, cerremos con el capítulo 7 y 8. 7 y 8, que el 7 es muy importante porque es ver en 5, en 10 años cómo se va a ver el sitio con ese proyecto que llegó ahí, ¿no? Justo aquí le voy a pasar la palabra a Alex porque él es también el especialista en ese, pero de entrada, o sea, el 7 son los pronósticos ambientales, son escenarios que se construyen antes del proyecto, durante el proyecto y después del proyecto, ¿no? Entonces, Alex, si quieres. Sí, de hecho, una vez que se construye toda la anterior, se tiene la información de partida, los impactos y las medidas de mitigación. En el capítulo 7 lo que se hace es analizar las tendencias regionales bajo 3 premisas. Primero, la región sin considerar el proyecto. Es decir, lo primero que tiene uno que hacer ahí es ¿qué pasaría si el proyecto no se construye? ¿Cuál es la tasa de cambio de uso del suelo y vegetación en la región? ¿Cómo ha evolucionado la población? ¿Qué otros procesos hay? ¿Qué otras industrias hay en la región? ¿Y cómo está cambiando? La segunda premisa es poner el proyecto y no incluir las medidas de mitigación. Es decir, ¿qué pasaría si lo pones y no haces nada para remediar o para mitigar o compensar esos impactos? Normalmente ahí el resultado no es nada halagador, ¿no? O sea, es un resultado, se puede decir que crítico. Y finalmente, ¿qué pasa si pones el proyecto e insertas las medidas? Y entonces ya se tiene todo el panorama, es lo último que toma en cuenta la autoridad ambiental. De hecho, en ese mismo capítulo, en el 7, van las conclusiones globales de todo el análisis que se hace, porque el capítulo 8 es realmente un instrumento metodológico. Es una relación de qué mapas se usaron, qué fuentes de información, qué bases de datos, la bibliografía, un glosario, etcétera. Es un respaldo técnico del documento. Además, a todo esto, de lo que estamos hablando, toda la cartografía, toda la información geográfica, todo el SIG que llamamos, anexos fotográficos, toda una serie de instrumentos y documentos se presentan de forma muy exhaustiva al final de los.
todas las coordenadas, ¿no? Las coordenadas del proyecto en todos los aspectos. Pero bueno, básicamente nos enfocamos a desglosar lo que es un documento de esta magnitud. Pero para que sepan que en la vida diaria de nosotros sí tiene que ver una manifestación de impacto ambiental y es importante que se haga de la mejor manera posible para que podamos nosotros tener ese famoso balance que siempre hemos buscado, ¿no? El desarrollo y el ambiente. Pero el ambiente no solamente la flor, los animales y las plantas, sino también cómo está insertada las comunidades, ¿no? Las personas, cómo van a ser afectadas o favorecidas por cierto tipo de proyecto. Entonces, es muy importante que ustedes sepan la importancia que tiene una manifestación de impacto ambiental en su vida diaria. Entonces, por eso empezamos así, ¿no? Y yo creo que de alguna manera ya a ustedes les va a quedar o van a ver las manifestaciones de impacto ambiental de otra manera y no solamente como un requisito, como bien lo dice Alex, porque también hemos educado mucho a los empresarios, que son los promoventes que Alex ha mencionado, empresarios de que sí se tiene que hacer, pero no por un requisito, sino porque es muy importante hasta para el tema económico, que ellos es lo que más les interesa, ¿no? Pero bueno, para ir cerrando, Alex, unas palabras de despedida, después Rodolfo, para cerrar el capítulo, ¿no? Solamente decir que es un privilegio realmente trabajar en este tema en el Instituto de Ecología, ya desde hace muchos años que estamos en esto. Ha sido un aprendizaje continuo. Todo lo que hacemos, no llegamos a un día en el que digamos, ya dominamos todo, ya podemos hacer todo. Siempre estamos aprendiendo, pero es un privilegio hacerlo con un equipo tan extenso, tan dedicado, tan profesional como el que tenemos. Y esto que decíamos de que los promoventes, los empresarios han aprendido, pues ha sido también un gusto verlo. Es esta forma en la que ya no es solamente el requisito, ya no es solamente que me den el permiso, sino que ellos se están dando cuenta de que lo que hacemos es un recurso valioso también para ellos, les brinda información estratégica, pero sobre todo evita generar impactos más allá de lo estrictamente necesario y nos permite establecer medidas de mitigación, medidas que pueden ayudar a revertir cualquiera de los efectos que pudiéramos haber encontrado. Sí, y que es importante saber que esas medidas de mitigación las tiene que implementar la empresa, ¿no? Sí. Bueno, pues también finalizar en que pues este instrumento es preventivo también, totalmente, y todo proyecto va a tener un impacto, por muy mínimo que sea, va a ser un impacto que a veces nos gusta o no nos gusta, pero tampoco tenemos que meternos en bueno, me dijeron que es malo y ya me voy a quedar con lo que es malo, ¿no? Porque a veces se transforma ese impacto negativo en algo de manera indirecta positivo, ¿no? Para los componentes del ambiente, para la misma sociedad. Entonces, pues nosotros tratamos de hacer siempre el mejor esfuerzo, tanto en campo como en gabinete, y pues seguir utilizando sobre todo las mejores técnicas y los mejores instrumentos para desarrollar un buen documento. Entonces, bueno, yo les invito a que hagan nuestras preguntas, a que sigan viendo el programa y que sobre todo vean qué se está haciendo desde la academia, desde instituciones del gobierno federal dedicados a cuestiones ambientales en la vida diaria de todos nosotros, ¿no? Alex, ¿tenías algo? Sí, quería yo decir último punto y seguramente va a quedar para otra cápsula, para otra conversación, que ahorita nos enfocamos solamente en hablar de las manifestaciones de impacto. Pero el área de gestión ambiental tiene otros temas, sí, ¿no? Claro, tenemos también estudios técnicos justificativos para cambios del suelo, dictámenes de factibilidad ambiental, realizamos diagnósticos de afectaciones puntuales. Seguramente tendremos mucho tiempo para platicar de eso más adelante. Sí, desgraciadamente, pues el tiempo de televisión es muy corto, dirían
¿no? Entonces se nos va rápido, pero no los queremos abrumar con tanta información. Yo les agradezco mucho a Alex, a Rodolfo, a ustedes por la paciencia y pues nomás anuncios parroquiales, ¿no? El próximo capítulo va a ser sobre el laboratorio de geomática que hacemos aquí con todo esto, y va a haber una cápsula especial muy cortita porque ya tenemos nombre de este esfuerzo que estamos haciendo, y les vamos a explicar en 2-3 minutos en un famoso reel por qué le llamamos así, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta la próxima y gracias por recibirnos en donde estén, ¿no?